No te quedes mirando, ganadero. Algo me mordió entre las piernas. Chupa el veneno antes de que se extienda. Antes de entrar en la historia, no olvides dar me gusta al video y escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás mirando. El cielo ya había tomado un tono rojizo, como hierro oxidado, cuando Hollis Barr terminó de partir la última carga de leña detrás del corral. El día había sido largo, seco y sofocante, igual que casi todos en esa temporada. Pero aquella tarde el aire estaba demasiado quieto, inmóvil de una forma que no traía calma, sino inquietud. Hollis se quedó de pie con las manos apoyadas en la cintura, la espalda rígida por el trabajo continuo, los ojos recorriendo la línea del horizonte por pura costumbre. No buscaba a nadie en particular, simplemente no le gustaban las sorpresas. A sus 40 años, había aprendido que en el campo, lo inesperado casi nunca traía algo bueno. De lejos parecía un hombre común, uno más del rancho, pero de cerca su rostro hablaba por él. Las arrugas profundas no eran solo del sol, eran de años cuidando ganado, durmiendo poco, resolviendo problemas sin ayuda. Tenía cicatrices ocultas bajo la camisa, una rodilla que se le trababa cuando cambiaba el clima, y una manera silenciosa de entender a la gente sin necesidad de palabras. En el pueblo casi nadie le hacía preguntas, no porque fuera grosero, sino porque era reservado. 3 años atrás, una crecida repentina del río se había llevado a su esposa y a su hijo. Desde entonces, Hollis había vuelto a ese rancho viejo, encajado entre 2 mesetas secas. Lo había levantado de nuevo con sus propias manos y había aprendido a mantenerse al margen de todo lo que no exigiera su atención directa. Esa tarde, cuando regresaba hacia la casa con un balde de agua, algo se movió cerca del sendero seco que pasaba junto al abrevadero. Era una figura baja, demasiado pequeña para ser un hombre de pie, demasiado lenta para ir montada. Hollis se detuvo de golpe. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del asa del balde. El sol estaba tan bajo que borraba los detalles, pero no había duda. Alguien se arrastraba. Avanzó despacio, las botas hundiéndose en la tierra compacta. A unos 30 metros la vio con claridad. Estaba descalza, con la ropa rota en la espalda y los hombros, arrastrando una mano como si no pudiera usarla bien, las piernas cubiertas de polvo, las rodillas abiertas y la sangre oscureciendo un costado del muslo. No levantó la vista hasta que él estuvo a apenas 5 pasos. Su voz salió débil, casi quebrada. «No te quedes mirando, ganadero. Algo me mordió». Hollis no respondió. Dejó el balde en el suelo y se arrodilló junto a ella con movimientos lentos, concentrando la mirada en la herida. El muslo ya estaba hinchado, justo debajo de la línea de la ropa interior. 2 marcas profundas se hundían en la carne, rodeadas de un rojo violento. Mordedura de serpiente, demasiado cerca de la arteria. No preguntó qué clase de animal había sido. No importaba. Se desabrochó el cuchillo del cinturón. Ella intentó detenerlo con un gesto débil. «Dije que no. No estoy aquí para hacerte daño», respondió él, sin suavizar la voz. Nada más. Sin consuelo. Sin promesas. Cortó la tela con cuidado y dejó la herida al descubierto. La mordida era reciente. Tal vez no había pasado ni 1 hora. La pierna le temblaba. Hollis se inclinó, succionó con fuerza una vez y escupió en la tierra. Luego otra vez. La sangre se mezcló con la saliva. No habló. Los dedos de ella se clavaron en el suelo. Luego, su cuerpo cedió y perdió el conocimiento. Hollis arrancó una tira limpia del borde del vestido, la ató con firmeza por encima de la herida y la levantó en brazos. Pesaba menos de lo que debería. La cabeza le cayó contra el pecho. Ya estaba ardiendo de fiebre. Dentro del rancho se movió con rapidez. Despejó el catre y la recostó. La casa era de una sola habitación, estufa de hierro, mesa de trabajo, una cama en la esquina y estantes con frascos, herramientas y cuerdas, todo ordenado con precisión. Puso agua a calentar, la vertió en una taza de metal, añadió raíz triturada de amapola que guardaba en un cajón y removió hasta disolverla.
Le sostuvo la cabeza con cuidado y acercó la taza a sus labios. Ella tosió una vez, pero logró tragar. Mientras respiraba con dificultad, él la observó mejor. 20 años, rasgos apache mezclados quizá con sangre mexicana. El rostro quemado por el sol, la piel agrietada, los labios partidos. Tenía moretones en las muñecas y en los tobillos. Algunos eran recientes. Le tomó el pulso, débil, pero presente. Limpió el cuchillo, volvió a sentarse junto al catre, y se quedó observando cómo su pecho subía y bajaba. No se quitó las botas. Ella había corrido. Eso estaba claro. No sabía de quién ni desde dónde. Pero el veneno aún no la había vencido. Tenía una oportunidad. Y él se la daría. El rancho quedó en silencio, roto apenas por el crujido de la madera al enfriarse con la noche. Hollis no intentó entender por qué estaba allí. No importaba. Ella necesitaba ayuda. Eso bastaba. Por ahora, vigilaría. Por ahora, se quedaría despierto. No pensaba dormir. No esa noche. El aire olía a madera quemada y a hierro viejo. Nara abrió los ojos lentamente. Los párpados se le pegaban por el sudor seco. Le ardía la garganta. La cabeza le latía con fuerza. No se movió de inmediato. El techo de tablas toscas estaba justo sobre ella. Una viga tenía una grieta profunda que se abría como una herida vieja. La madera crujió cuando el viento empujó las paredes. Durante un instante no supo dónde estaba. El dolor era demasiado intenso para pensar con claridad. Luego los recuerdos regresaron en fragmentos desordenados. La maleza desgarrándole la piel, el sonido seco en la hierba, como un aviso antes del ataque. Las botas del hombre acercándose a su rostro, la presión brutal en su pierna, las manos sujetándola. No eran ásperas, no había codicia en ellas, solo precisión, concentración absoluta. Después, la oscuridad otra vez. Intentó incorporarse. Un dolor agudo le atravesó el muslo y le arrancó un jadeo. Antes de que pudiera caer de nuevo, una voz habló, firme y baja. ¡Cuidado! Él estaba de pie junto a la estufa, girando una tetera sobre una llama que parecía haber estado encendida toda la noche. Aún no la miraba. Su espalda era ancha, sólida, como la de un hombre acostumbrado a cargar peso desde el amanecer hasta que el sol se rendía. Las mangas de la camisa arremangadas justo por debajo de los codos. La mandíbula sombreada por varios días sin afeitar. Las manos se movían con calma, sin prisa. No huyó, no se apartó. Levantó la tapa de la tetera. Sirvió el líquido caliente en una taza. La dejó sobre la mesa. «Estás en mi rancho. Llegaste con una mordedura de serpiente». Casi demasiado tarde. Ella se pasó la lengua por los labios resecos. Le dolían al hablar. «¿Me miraste? ¿Sí?» Entonces él se giró por fin. Avanzó despacio y le ofreció la taza. Sus dedos rozaron los de ella por accidente. Ninguno reaccionó. El calor del líquido descendió hasta su estómago como una piedra pesada. No porque doliera, sino porque significaba que seguía viva. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella. «Desde ayer al anochecer». Hollis Barr arrastró una silla y se sentó frente al catre. No tan cerca como para invadirla, ni tan lejos como para parecer distante. La fiebre había cedido antes del amanecer. «Ya pasaste lo peor». Ella se movió otra vez, con más cuidado. Esta vez, más despacio. El vestido estaba sujeto en el muslo con un botón arrancado de la camisa de él. La herida, envuelta con una tela limpia, hervida y anudada con la seguridad de alguien que había hecho aquello antes. A Nara se le tensó la mandíbula. «¿Quién eres?» «Hollis Barr». Nara, no se dieron la mano. Él no preguntó de dónde venía. Ella no lo ofreció. Pero notó cómo sus ojos recorrían los moretones de sus muñecas, las marcas a medio cerrar en la base del cuello. No se estremeció. Tampoco mostró lástima. En lugar de eso, se levantó, movió un estante, bajó una pequeña lata y la colocó junto a la taza. Para la hinchazón.
Es amarga, pero funciona. Nara la tomó. Los dedos le temblaron. Detestó eso. Detestó mostrar debilidad, sobre todo después de todo lo que había tenido que arrastrar consigo para sobrevivir. Hollis no hizo ningún comentario. Ya estaba de espaldas a ella, junto a la estufa, removiendo algo en una sartén que olía a frijoles y carne salada. Ella observó la habitación con más atención. Todo tenía su lugar. Clavos alineados sobre una tabla, cuerdas enrolladas con cuidado, herramientas afiladas y engrasadas, un estante con ropa doblada, un rifle en la esquina, visible, pero sin alarde. No era una choza de borracho ni el escondite de un hombre roto. Era un lugar habitado, limpio, útil. Vive solo. Él asintió. Nara volvió a mirarlo. Su rostro no revelaba mucho, pero había algo asentado en sus ojos, como alguien que ya había hecho las paces con la soledad. ¿No vas a preguntarme de dónde vengo? Hollis negó con la cabeza. Hablarás cuando estés lista. Ningún hombre le había respondido así antes. Ningún hombre había esperado. Se quedaron en silencio otra vez. Un silencio que no empujaba ni exigía. Simplemente existía. Cuando ella terminó de beber, él tomó la taza y la enjuagó sin decir palabra. Nara se recostó despacio. El dolor se había atenuado, aunque no desaparecido. Su cuerpo aún no se sentía del todo suyo, pero estaba allí, y por ahora estaba a salvo. Afuera, un caballo resopló en el corral. En algún punto, una bisagra chirrió con el viento. Hollis abrió la puerta a medias y se quedó allí un largo momento, observando el sendero vacío. Nara giró el rostro hacia la pared, y por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin miedo. La mañana llegó clara y abrasadora, sin una sola nube que frenara el ascenso del sol. Las cigarras gritaban en los mezquites junto a la cerca. El polvo brillaba sobre las rocas detrás del granero. Dentro de la cabaña, la estufa estaba fría y la cama vacía. Hollis lo notó en el instante en que entró con un brazo cargado de leña. No dijo su nombre. Solo se detuvo junto a la puerta. Sus ojos se deslizaron hasta la manta doblada al pie del catre. Luego, a la pequeña lata de ungüento, intacta, junto a la mesa. El silencio llenó el rancho. La cabaña estaba en silencio. Hollis Barr dejó la leña junto a la pared. Se limpió las manos en el pantalón y volvió a salir, recorriendo el patio con la mirada. Nara estaba cerca del corral, aferrada a la cerca con ambas manos. La pierna izquierda se le veía rígida, temblorosa, mientras intentaba cargar el peso del cuerpo. El vendaje improvisado se había aflojado. Respiraba corto, la frente perlada de sudor, la mandíbula apretada con fuerza para contener el dolor. Él no dijo nada. Tal vez la miró de reojo y apartó la vista enseguida. Ella no quería ayuda, eso era evidente. Hollis pasó de largo rumbo al granero. Abrió la puerta, tomó una correa de cuero del tablero de herramientas y regresó con ella enrollada en una mano. Nara se lavó sin hablar. Él se arrodilló junto a ella y ajustó el vendaje con tela limpia y la correa nueva, tirando lo suficiente para mantener firme el muslo. Ella no se quejó. «Si no bajas el ritmo, vas a abrir la herida otra vez», dijo él al incorporarse. «No me gusta quedarme acostada», respondió ella. La voz era seca, pero estable. «No tienes que acostarte, pero sí medir tus fuerzas». Ella asintió una sola vez, sin actitud, solo verdad. Así estuvieron un rato, dos personas poco acostumbradas a hablar, dos personas demasiado cansadas para fingir. «¿Trabajas con caballos?», preguntó ella, con la vista fija en el corral. «Antes, con ganado ajeno, ahora solo con el mío», respondió Hollis. Nara miró al semental dentro del encierro. Un animal alto, negro, de ojos profundos y una oreja marcada por una vieja muesca. «¿Cómo se llama?» «No tiene nombre». «Eso no está bien», dijo ella. «Parece que se ganó uno».
Hollis dejó escapar una media sonrisa apenas visible, y luego miró hacia la casa. ¿Tienes hambre? Ella no contestó. Simplemente se dio la vuelta y lo siguió. Dentro, Nara se movía con más lentitud. Arrastraba un poco la pierna, pero no se quejó. Se sentó en un cajón junto a la mesa, con las manos apoyadas en el regazo, como si sostuviera algo frágil que no debía derramarse. Hollis sirvió 2 platos: huevos fritos, una tira delgada de tocino y pan de maíz seco. Ella comió rápido, pero sin ansiedad, con cuidado y concentración, como alguien que había pasado hambre y aprendió a no mostrarlo. Cuando terminó, se recostó un poco y pasó el pulgar por el borde del plato de metal. «Vengo del norte», dijo al fin. «De un campamento en los cerros. Un grupo pequeño, no daban nombres». Hollis no se movió. «Me retuvieron después de un ataque», continuó. «Mataron a la gente que venía conmigo y se llevaron lo que quedaba». La voz no le tembló, pero los dedos se le apretaron contra el plato. Esperé a que el más joven se emborrachara y se alejara. Luego corrí. No creí que lo lograría. «Lo lograste», dijo Hollis. Nara lo observó con atención. «¿Crees en la suerte?» «No». «Yo tampoco». La palabra quedó suspendida un segundo en el aire. Luego ella volvió a tocar el vendaje, probando la tensión de la correa. «Esto va a aguantar», dijo. «Voy a barrer el porche». «No tienes que hacerlo». «Lo sé». Se puso de pie. Él no la detuvo. Afuera la escoba estaba recargada contra la pared. Nara la tomó con ambas manos y empezó desde la orilla hacia adentro, avanzando